Bueno, ya estamos de regreso, estamos hablando con el ministro, el doctor Rigoberto Cuéllar, que es considerado por muchos hondureños como el mejor ministro de este gobierno. Y tal vez eso se debe a que es el más estudiado. Estamos hablando de una concesión que para las dimensiones de Honduras es grande. Tal vez para las dimensiones internacionales no es grande, pero las dimensiones de Honduras es grande y también el espacio del mar territorial que tiene Honduras es proporcional a su territorio, obviamente no pues uno está regalando mar que no tiene, pero esa empresa se llamaba British Gas PLC hasta 1986 cuando la privatizó Margaret Thatcher y después en 1997 se separó con otra ya como empresa privada y se convirtió en BG. Y se ha convertido tal vez en uno de los mejores del mundo en explotación de gas natural. Entonces, mire, hablando el problema del petróleo que vuelve loco a un montón de gente porque la mayoría de la gente tiene la idea falsa de que el país se va a hacer rico con eso. Y entonces, mire lo que pasó en Nigeria, en Biafra, esa región. Descubrieron petróleo y entonces los de la región dijeron, hombre, separémonos porque nos quedamos con todo el billete. Y resulta que 40 años después de que han comenzado, de que han estado explotando esas cosas, y aún así todavía son un país más pobre que Honduras. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a llegar el bendito desarrollo económico? Y usted lleva razón, Nigeria es un país que usualmente aparece en niveles de transparencia internacional como un país más corrupto que Honduras. Se han robado una tonelada de dinero, los militares que estuvieron gobernando en los 70, los 80, parte de los 90, los civiles que han estado en los otros gobiernos. Pero aún así, no quita. Mire, le voy a poner otro ejemplo de los Estados Unidos. Seguramente usted que está metido ahora en esto del gas natural ha oído que hay una revolución en el gas natural que se llama fracking. Y entonces esta es una técnica que desarrolló Halliburton y otra empresa de Schlumberger de Texas. Estas empresas han revolucionado y lo que hicieron fue primero, por ejemplo, desarrollaron históricamente oro, era perforación vertical, entonces desarrollaron la perforación horizontal. Entonces pozos que ya estaban vacíos lograron meterles ahí como perforadoras, como un pulpo, horizontalmente y sacaron un montón de petróleo. Pero el fracking es que le disparan a una presión gigantesca agua con arena, con unos químicos que ellos guardan la patente, a pozos ya viejos o a nuevos pozos de petróleo. Y digamos pozos viejos donde ya no se saca una gota, vienen ellos y trituran la roca que ellos descubren que tiene todavía un porcentaje bajo de hidrocarburos, la trituran y como la liquifican y entonces pueden extraer el petróleo y el gas natural. Comenzaron con gas natural y ahora están utilizando la técnica para petróleo. Entonces se ha producido una revolución dentro de los Estados Unidos a tal punto que Rusia, que era históricamente el más grande productor de gas natural del mundo, Estados Unidos desde el 2009 lo desplazó y ahora es el más grande productor de gas natural. Y está aumentando tan rápido su producción de petróleo de nuevos pozos que ni existían. Usted estoy seguro que conoce que Texas es de la región que históricamente ha más producido. Pues en este momento está produciendo más Dakota del Norte, allá en la frontera canadiense. Y ¿Pero petróleo o gas natural? De las dos cosas. Y entonces están produciendo tanto que los Estados Unidos desde comienzos de este año ya no le está comprando a Angola, que era uno de sus suministradores. Porque es más barato transportarlo de Dakota del Norte a, por ejemplo, Nueva Jersey, Nueva York, que eran los que compraban por estar en ese mismo Atlántico con Angola, ese petróleo. Entonces, la cosa es lo siguiente. Ha habido una revolución desde todo punto de vista ahí en los Estados Unidos, a nivel de hidrocarburos. La producción ha aumentado, sobre todo de gas natural, pero también de petróleo de una manera gigantesca, gigantesca. Mire, Dakota del Norte pasó, ha multiplicado 12 veces la producción del 2000 al 2010 nada más. Al 2010, entonces, el punto es que pese a eso, los Estados Unidos está estancado, con la economía cada vez peor. Entonces, esto nos dice, esto nos muestra, este es un país donde le están explotando esto de la manera más científica, más profesional, donde están pagando todos sus impuestos, donde no están, donde los desastres naturales pasan, pero pasan al mínimo. Y aún así, la economía está completamente estancada. No se salen de eso. Entonces,
es la cosa. Vienen y hacen esto en un solo debate, a la rápida. Y la pregunta es, ¿por qué? Yo voy a por un segundo darle el beneficio de la duda a este gobierno. A usted no lo voy a poner en entredicho, pero a este gobierno voy a asumir que ellos dijeron, nos parte el alma el sufrimiento de los hondureños y queremos que lo más pronto posible haya rápido crecimiento económico. Pero a mí me gustaría aclarar sobre ese punto algo muy interesante, porque además me siento muy orgulloso de eso. Se aprobó en un solo debate, sí, pero una de las primeras cosas que nosotros negociamos, y lo hice yo personalmente con el presidente de la empresa BG, es no cláusulas de confidencialidad sobre ninguna etapa de las negociaciones, empezando por el Memorandum of Understanding, el MOU, que se firmó con BG, pasando por la negociación del contrato antes de que se enviara a la Procuraduría, posteriormente, después de que el contrato pasó y se firmó por la Procuraduría y pasó al Congreso Nacional, sociedad civil, curiosamente, en este caso, yo creo que por primera vez en la historia, tenía el contrato que iba a ser aprobado en el Congreso Nacional 2 meses antes que lo conocieran los propios diputados. Por eso es que usted podría preguntarse, bueno, pero se aprobó un solo debate y a la carrera. Y yo le pregunto a usted, ¿qué quejas o qué malestar de parte de sociedad civil ha escuchado alrededor de este contrato? Ninguna o muy poca, porque sociedad civil sí conocía el contrato y lo fue conociendo a través de cada una de las etapas. Sí, pero Mi sorpresa cuando yo fui al Congreso Nacional precisamente es que mi propia bancada me manifestó, después manifestó el presidente del Congreso y el secretario que sí se les había otorgado, pero mi sorpresa es que mi propia bancada manifestó en el momento de la discusión, la liberal, que yo no sabía que incluso que se iba a aprobar en un solo debate. A mí me dijeron, ministro, venga, vamos a discutir vamos a discutir el contrato, y por supuesto que yo siempre doy la cara en los procesos en los que yo me he visto involucrado, siempre. No voy a dar la cara en los que no, pero en los que yo me involucro y en los que mi secretaría tiene que ver, yo siempre doy la cara. Fui al Congreso Nacional, expliqué por qué desde la perspectiva del gobierno este era un buen contrato, cuáles eran los beneficios para el país, etcétera, etcétera. Mi bancada me decía que no tenían el contrato, pero pudimos dar fe que toda sociedad civil, e incluso en la página web de la Serna, tenía más de 2 meses de estar puesto el contrato íntegro, tal y como se aprobó. De tal manera que yo estoy de acuerdo con usted que se aprobó un solo debate, pero no que eso automáticamente significa que se haya hecho a espaldas del pueblo hondureño. Todo lo contrario. Pero es a lo que voy, que asumiendo que no hubo absolutamente nada fuera de orden y fuera de ley, aún así, ¿por qué tanta prisa si no hay ningún dato de países pobres, de países de ingresos medios o de países ricos que muestre que aún grandes descubrimientos de petróleo y gas natural generan rápido crecimiento económico y generan bastante empleo? Pero también tenemos países cuya experiencia demuestra lo contrario. Lo que yo le quiero decir esto, y vuelvo a reiterar, es que nosotros no estamos considerando que esta sea la solución última para el problema de subdesarrollo en nuestro país. Es una alternativa más. Y usted tendrá que coincidir conmigo que, como cualquier ser humano, igualmente el país, entre más alternativas y opciones tenga para superarme, es mejor. Sobre todo en un país que no tiene muchas alternativas. Entonces, esto desde cualquier punto de vista es una buena noticia. Pero usted me dice, ¿por qué tan rápido? Por una razón muy sencilla, y eso es lo que estamos ahorita precisamente con el tema de la consulta con los misquitos. En el contrato se logró negociar beneficios especiales para el país y sobre todo fondos que van a ser invertidos directamente en la zona de la Mosquitia, no sobre proyectos que el gobierno central le impone al pueblo misquito. El pueblo misquito va a determinar cuáles son sus prioridades y cuáles son sus proyectos de desarrollo que quiere que la empresa le sean financiados por parte de la empresa en el marco de este contrato. Lógicamente, nosotros lo que queremos es que inicie el proceso de financiamiento de estos proyectos lo antes posible. Por eso, en el caso de este contrato, no es un ganar-ganar. Porque si después de 4 años la empresa llega a la conclusión, lamentable para todos, de que no existe petróleo en la cantidad y calidad necesaria para poder comercializarla, el Estado de Honduras no solamente no habrá perdido ni un solo centavo, porque no habremos invertido nada, habrá ganado, y habrá ganado mucho, porque en esos 4 años la empresa y contractualmente está obligada a financiar proyectos de desarrollo social en una de las zonas económicamente más deprimidas del país. Sí, no, pero
Es que es el problema con la actitud de cómo los gobiernos han tenido en Honduras. Es siempre la actitud, mire, usted ve todos los planes de desarrollo y siempre es la idea de que vamos a reducir la pobreza por tanto por ciento, por 10, 15, 5%, cosas así. O sea, no hay ningún esfuerzo de simplemente decir vamos a dejar de ser un país pobre, vamos a ser un país rico rápidamente, porque no hay ningún esfuerzo. Y la experiencia de una gigantesca cantidad de países es que ya sea el petróleo o otros minerales no generan rápido crédito. Si usted hace la media del total de países en donde hay una fuerte producción y exportación de minerales o de petróleo, usted encuentra una media en donde la mayoría siguen siendo pobres después de muchas décadas, pero con un gigantesco daño medioambiental. Bueno, no en todos los casos ha habido daño medioambiental. Usted me hablaba de diferentes factores, por ejemplo, de por qué unos países habían sido más exitosos que otros en el aprovechamiento y en alcanzar mejores cuotas de desarrollo a partir de los desarrollos naturales. Nos están pidiendo una pausa comercial, ya rato nos la están pidiendo. Y antes de eso les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, el Dr. Carlos Avillón, y también los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Mundo Literario, en el Centro Comercial Nuevo Centro de Tegucigalpa y librería Metro Nova de San Pedro Sur, en la primera planta del Centro Comercial City Mall. Bueno, no se vayan que ya regresamos con más.